Universidad Andina del Cusco, reacreditada internacionalmente, licenciada por SUNEDU, Facultad de Derecho y Ciencia Política. La obligación y las consecuencias en caso de incumplimiento. La obligación supone sometimiento, ligamen y atadura. La obligación es la relación jurídica entre dos o más sujetos, acreedor y deudor. El acreedor o sujeto activo, quien va a ser el titular del derecho, va a tener la facultad de exigir al deudor o sujeto pasivo, quien será la persona obligada, a cumplir con un comportamiento de dar, hacer o no hacer. Código Civil Peruano, Libro Sexto, las obligaciones y sus modalidades. Título 1. Obligación de dar. Dar significa entregar, transferir o transmitir una cosa o un bien. La obligación de dar tiene por objeto una cosa o un bien. Dicho bien puede ser un bien mueble o inmueble. Obligación de dar bien cierto. Bien cierto es aquel bien que se encuentra total y absolutamente determinado, individualizado e identificado, con todas sus características definidas. Por ejemplo, un auto color blanco, marca Toyota, con placa XLYZ. La obligación de dar no admite sustitución. El deudor solo cumple o se libera de la obligación cuando entrega el bien debido, y el acreedor solo puede pedir que se le haga entrega del bien previamente determinado al momento de constituirse la obligación. Deberes del deudor. Uno de ellos es entregar el bien en el tiempo y lugar establecido. Otro, informar al acreedor cuando lo solicite sobre el estado del bien y el deber de conservar el bien hasta su entrega. De hacer. Esta tiene por objeto una prestación que consiste en la ejecución de una actividad. Por ejemplo, un albañil que se compromete a construir una casa o un abogado que debe defender a su cliente. Esta obligación se encuentra en el artículo 1148 de nuestro Código Civil y se clasifica en dos. La primera son las obligaciones que pueden ser ejecutadas por cualquier persona o por un intuito personal. En este caso, por ejemplo, María se compromete a realizar un juego de mesa para Fernanda en un plazo de 15 días. A Fernanda lo único que le interesa es que su juego de mesa esté listo para dicha fecha, mas no le interesa quién realice dicha obligación. Mientras que en este caso, el acreedor desea que esta obligación sea ejecutada por una determinada persona. Por ejemplo, cuando compras un boleto para ir al concierto de Gianmarco, esperas y deseas de que el cantante principal sea Gianmarco y no sea reemplazado por otro. La siguiente clasificación son las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. En este caso, el deudor cumple la obligación desplegando diligentemente la actividad, aunque no se consiga el resultado. Por ejemplo, el abogado que se compromete a actuar diligentemente defendiendo a su cliente, pero no se obliga a ganar. En este caso, no hay cumplimiento si no se alcanza el objetivo. Por ejemplo, el constructor incumple si no construye y termina un edificio de acuerdo a lo pactado. La obligación de no hacer. Se entiende como aquella abstención a la cual se compromete el deudor. Por ejemplo, una persona que alquila un cuarto se compromete a no subalquilar dicha habitación. Esta obligación se encuentra en el artículo 1158 de nuestro Código Civil, en la cual, en el caso de incumplimiento de las obligaciones de no hacer, el acreedor puede realizar a. Exigir la ejecución forzada. Por ejemplo, si la obligación de no hacer consistía en no realizar una edificación y ésta de igual forma se hizo, la ejecución forzada consistirá en exigir o destruir el ejecutado. B. Exigir la destrucción del ejecutado o destruirlo por cuenta del deudor. Por ejemplo, si la obligación de no hacer consistía en no ejecutar alguna obra y el deudor incumple su compromiso, el acreedor podrá plantear una medida cautelar a fin de que se destruya lo ejecutado. C. Dejar sin efecto la obligación. Si el incumplimiento de la obligación fuese irreversible, como por ejemplo el revelar un secreto, esto equivale a decir que ya no habría ninguna posibilidad de volver a la situación, al estado de la cosa anterior, y en este caso se dejaría sin efecto la obligación. Título 4. Obligaciones alternativas y facultativas. Artículo 1161. Obligaciones alternativas.
En esta existe una pluralidad de prestaciones y para el cumplimiento de esta basta con que se ejecute una de ellas. Por ejemplo, Juan, que es el deudor, se obliga a entregar a Pedro, el acreedor, una bicicleta o una moto, y con esta se concluye la deuda. Obligación facultativa. Esta consta de la obligación principal y accesoria, en la cual el acreedor puede elegir la principal, pero el deudor puede cumplir la accesoria. Es decir, que al deudor se le da la facultad de sustituir esta prestación por otra. Por ejemplo, Carlos le debe un carro a Sandra, que esta es la prestación principal, pero puede sustituirla en el momento del pago por un monto de 20.000 soles, es la prestación accesoria. Obligación divisible e indivisible. Artículo 1172. Obligación divisible. Esta es una prestación que es susceptible de ser cumplida por partes. Ejemplo, Carlos, el deudor, le pagará a María, la acreedora, el monto de 30.000 soles en 6 cuotas. La obligación indivisible nos dice de que esta está expresa por ley de que las deudas no pueden cumplirse en partes o dividirse. Ejemplo, Juan tiene que entregar a Pablo un caballo, la cual esta no se puede dividir. Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre las obligaciones mancomunadas y solidarias. Según el diccionario jurídico, las obligaciones solidarias hacen referencia a las obligaciones en donde cada uno de los deudores está en la obligación de pagar el monto total a el acreedor o los acreedores. 2. Ejemplo. Juan, Pablo y Pedro deben a María, Juana y Soledad. En este caso, cualquiera de los acreedores puede cobrar la suma total del dinero a cualquiera de los deudores. O sea, Juana, María o Soledad puede cobrar a Pedro, Juan o Pablo la suma de 30.000 soles. A eso se refiere la obligación solidaria. También existe la obligación solidaria activa y pasiva, y es mancomunada cuando el deudor está obligado a pagar solo una parte del monto total. Tomando el ejemplo anterior, si entre acreedores y deudores existiera una deuda de 30.000 soles, entonces cada deudor estaría en la obligación de pagar solo el monto de 10.000 soles. A eso se refiere cuando se habla de obligación mancomunada. Reconocimiento de obligaciones. Esto se refiere cuando el deudor admite voluntariamente la existencia de una obligación, y esto puede ser por mortis causa, como un testamento, o entre vivos, y unilateralmente o bilateralmente. Transmisión de las obligaciones. Cesión de derechos. La cesión de derechos se encuentra tipificado en el artículo 1206 y es el acto de disposición del cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la prestación a cargo de su deudor. La cesión puede hacerse aún sin el consentimiento del deudor. La cesión de derechos es el acuerdo entre el acreedor y un tercero, que se convierte en el cesionario, mediante el cual el acreedor cediente transfiere al cesionario los derechos que tenga frente a su deudor. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho. ¿Por qué no es necesario el consentimiento del deudor? Porque el deudor de todas maneras va a deber y tiene que pagar, por eso no es necesario. La forma de la cesión debe constar por escrito bajo sanción de nulidad. Pueden cederse derechos que sean materia de controversia judicial, arbitral o administrativa. Respecto al derecho de la participación, también se cede en el derecho a participar en un patrimonio hereditario ya causado. La cesión no puede efectuarse cuando se opone a la ley. La cesión produce efecto contra el deudor cedido desde que éste lo acepta o le es comunicada. El cedente está obligado a garantizar la existencia y exigibilidad del derecho cedido, salvo si pactaran algo distinto. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones. Artículo 2104 nos dice: el que estuviera obligado a prestar un hecho y deja de prestarlo o no lo presta conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios. El que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.
El incumplimiento del deudor faculta a que el acreedor reclame su derecho de cumplimiento, que ejercitará con las acciones adecuadas. Si la cosa fuera indeterminada o genérica, podrá pedir que se cumpla la obligación a expensas del deudor.